Bien, tenemos la meningitis bacteriana causada por las tres principales bacterias: Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenza. Streptococcus pneumoniae más común en adultos y Streptococcus lentai en recién nacidos. Su vida entre estos tres microorganismos tienen trofismo por sistema nervioso central, entonces van a ingresar por la vía aérea superior, especialmente por la nasofaringe, que está cubierta por un aparato mucociliar que le impide o que impide la llegada de partículas extrañas al pulmón. Aquí tenemos entonces los cilios de nuestro aparato mucociliar, pero las bacterias también tienen mecanismos de defensas como las fimbrias que le van a permitir adherirse y eso se suma la liberación de adhesinas, que es una secreción que le ayuda a adherirse aún más. Nuestro sistema inmune responde con la inmunoglobulina A, pero estas bacterias ahora van a liberar proteasa de inmunoglobulina A, que es una enzima que va a inactivar a la inmunoglobulina A. Una vez inactivado este mecanismo de defensa, estas pasan pasan las células endoteliales y llegan a la sangre. Una vez allí, nuestro cuerpo va a liberar neutrófilos para inactivar las bacterias, pero estas van a estar recubiertas por una cápsula a partir del liposacárido, y por esa razón entonces cuando vienen los neutrófilos estas impiden ser lisadas. Unas de estas obviamente van a morir, pero muchas más por el gran mecanismo de replicación celular, otras van a sobrevivir. El complemento entonces activa para ayudar a la acción de nuestro sistema inmune. Es en tres vías de complemento: la C3, que se denomina complejo de ataque a membrana. Eso significa que aquí tenemos la bacteria, entonces este complejo del C3 va a hinchar a la bacteria con agua. Esta se va a empezar a hinchar y por tal razón se va a alisar. El C3b al C9 es el responsable del mecanismo de la opsonización, es decir, que aquí tenemos a la bacteria, entonces este complemento va a señalizar a la bacteria para que macrófagos se liberen y vengan a fagocitar la bacteria. Y el C3A, responsable de la inflamación o histamina, este no es un mecanismo que se activa en contra de la bacteria, sino más bien es una respuesta autoinmune. La inflamación se debe a la liberación de histamina y causa vasodilatación. Esta respuesta inmune dentro de la sangre produce fiebre, malestar e irritabilidad. Pasa este mecanismo, pues pasa de la vía sanguínea al sistema nervioso central, específicamente todo el riego sanguíneo que recibe el cerebro es a partir de los plexos corroideos, que hacen la función homónima que el riñón: sintetizar, en este caso, líquido cefalorraquídeo a partir de la sangre. Entonces, nuestro sistema nervioso central está cubierto por una barrera denominada barrera hematoencefálica, que son unos capilares que están uno al lado del otro, están muy unidos. Entonces vamos a emplear esta vista. Aquí tenemos un capilar
y por la liberación que acá hablamos de histamina, más de histamina, de neutrófilos, de necrosis tumoral alfa y de interleuquinas, todo esto induce la vasodilatación y el daño endotelial. Entonces la célula la pared endotelial del vaso se empieza a dañar y el mecanismo que se activa para recuperar la función de los vasos es la cascada de coagulación. Las plaquetas vienen a sellar estas heridas del vaso y se forma como una obstrucción en las paredes. De esa manera el riego sanguíneo al cerebro va a disminuir. Este daño que se produce de adición de plaquetas a los lados de los vasos se denomina vasculitis. Esto subyace más luego a medida que disminuye el oxígeno en el cerebro, causa estenosis, luego la isquemia cerebral y después el coma. Aquí muchas veces no se logra recuperar el área dañada del vaso, entonces los líquidos intravasculares van a salir. Aquí tenemos nuestro cerebro, aquí tenemos un vaso, por aquí va a salir los líquidos, pero otras partes sí van a ser selladas por plaquetas, pero nuestro sistema inmune está deficiente y por tal razón líquidos van a salir de los vasos al cerebro, al parénquima cerebral como tal, ya se denomina entonces edema vasogénico. Bien, entonces nuestra bacteria luego va a llegar a los plexos corideos, donde van a llegar específicamente a las meninges. Aquí tenemos ampliado nuestro espacio subaracnoideo, donde se encuentra el líquido cefalorraquídeo. Aquí nuevamente hay liberación de neutrófilos y leucocitos. Los neutrófilos van a atacar la bacteria y los leucocitos forman el pus, que le da el color turbio al líquido cefalorraquídeo en la punción lumbar. A partir de este edema vasogénico sale el líquido del vaso hacia el parénquima, agua, electrolitos y suero. Entonces hay unos espacios que hacen parte de la barrera hematocefálica que está entre las vénulas. Aquí se encuentran unas células denominadas astrocitos. Son las células principales del cerebro. Entonces aquí vamos a emplear un astrocito. Obviamente, como todas nuestras células necesitan de dos cosas muy importantes para la sobrevivencia: oxígeno y glucosa. A partir de esto formamos ATP. En este caso, como se produce la vasculitis, dijimos que se produce una
hipoxia y luego isquemia. Entonces disminuye el oxígeno en el sistema nervioso central. Como no tenemos oxígeno, no vamos a producir ATP. Esta célula entonces se va a sentir insuficiente en las células particularmente del sistema nervioso central. Tenemos nuevamente la bomba sodio-potasio, entran 3 sodios, salen 2 potasios, pero esta, como ya sabemos, necesita de ATP. El ATP que no lo hay porque no hay oxígeno. Entonces este sodio se va a acumular dentro de la célula, en el leak. Entonces se acumula sodio en el leak. Acá afuera vamos a tener cloro y vamos a tener el agua, suero, electrolitos que salen a partir de esa ruptura que hay en el vaso de las válvulas del sistema nervioso central. Entonces se acumula sodio dentro del leak. El cloro es afín con el sodio para formar cloruro de sodio, y el cloruro de sodio atrae agua. Entonces nuestra célula le va a entrar líquidos y le va a entrar más eso, otros electrolitos. Entonces esta célula se va a empezar a hinchar nuevamente hasta que explota. Este se llama edema citotóxico. Inflamación dentro de la célula. Este es inflamación del vaso. Y finalmente tenemos aquí nuestro sistema nervioso central. Aquí está el tercer ventrículo. Aquí, para hacerlo más didáctico, aquí encontramos nuestra cisterna magna, cerebelo. Aquí tercer ventrículo, cuarto ventrículo y epéndimo. Entonces el líquido cefalorraquídeo toma esta vía. A partir del plexo cordéos se sintetiza líquido cefalorraquídeo y este va a tomar este camino, pasa tercero, cuarto ventrículo, sube por el encéfalo y baja hacia la médula espinal, dando la vuelta al encéfalo y atraviesa las prolongaciones cavernarias, aranoideas, perdón. Entonces el líquido cefalorraquídeo pasa por aquí y llega hasta el espacio subaranoideo donde estábamos hablando anteriormente. Va a llegar acá. Aquí entonces, con todo ese mecanismo de defensa que miramos, la glucosa es utilizada para formación de ATP y para toda la energía a partir de ese mecanismo de defensa. Por tal razón la glucosa va a disminuir. Una vez se termina la glucosa, entonces vamos a liberar proteínas para producir ATP. Entonces da hipoglucorraquia, hiperproteinorraquia. Se va a ver aumentado los niveles de neutrófilos, que se denomina pilocitosis neutrofílica, y va a aumentar la presión intracraneal. Estas proteínas y todos los residuos denominados residuos basura en el sistema nervioso central van a hacer que el líquido cefalorraquídeo, que es un fluido, se vuelva más espeso. Por tal razón, su fluidez a partir de todo este circuito va a disminuir, y aquí ya tenemos los dos agujeros en la cisterna magna y los agujeros de Bluska y de Magendie, en la cual sirven como filtro, como un colador en el cual partículas que son suficientemente grandes o espesas no van a poder pasar. Por esta razón, el líquido cefalorraquídeo, al estar lleno de proteínas y de otras sustancias, el líquido cefalorraquídeo no va a poder pasar por los agujeros y se va a empezar a
acumular dentro del cuarto ventrículo, tercer ventrículo y ventrículo lateral. Esto se va a empezar a inflamar del líquido cefalorraquídeo y vamos a denominarlo edema intersticial, que subyace más luego en la hidrocefalia, que es la acumulación de líquido cefalorraquídeo dentro de los ventrículos. Y creo que tenemos eso.